Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Damos gracias al Señor por este día y bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Seguramente ya la mayoría lo conoce, nuestro amado pastor Will Graham y que nos saluda desde España, ¿no? Pastor, Dios te bendiga. Sí, pastor, desde Almería, España, aquí en el sureste, donde ya ha entrado el frío. Llevamos un par de días así luchando, ¿no? Con esos vientos, pero estamos bien, gracias a Dios. Siempre contento de estar con usted y siempre un gozo tenerlo también conmigo en la plataforma de Pastor Will Graham. Y gracias por el cariño siempre, la hermandad en el Señor. Y gracias hoy por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí hoy con tus seguidores, con tu gente. Así que un abrazo para todos en el amor de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estás un poco afectado de la garganta, ¿no? Sí, llevo desde el jueves más o menos así. Estuve preocupado porque el día domingo me tocó predicar y mira, el Señor me dio la fuerza, pero si te pones a predicar, tenemos el canal Palabra de Vida Almería en YouTube. Si te pones la predica, te darás cuenta de que estoy sufriendo la predica, pero mira, el Señor me dio la gracia y tiré una hora y media predicando, ¿eh? O sea, madre mía, pero es normal, aquí hace frío, estamos ya en invierno y es normal. De hecho, en estas semanas hemos tenido un montón de hermanos con virus, con Uf, vómitos, resfriados fuertes, así que es lo que hay en estas fechas, así que no podemos quejarnos. tremendo, bueno. Acá estamos Yeah. al contrario, ¿no? Acá en Argentina, Buenos Aires, ya estamos entrando en pleno verano. 21 de diciembre entra el verano con toda la furia y los primeros días de enero son tremendos, un calor impresionante. Wow. Así que bueno, estamos en los dos hemisferios, ¿no? Completamente diferente. Pastor, bueno, hoy vamos a abordar un tema que es bastante polémico, el tema de la predestinación. Para nosotros, los que creemos en las doctrinas de la gracia, la predestinación es fundamental porque nosotros hemos entendido que la salvación no está basada en el mérito humano en absoluto. Si la salvación estuviera basada en algún mérito humano, en alguna disposición humana, entonces la salvación sería por recompensa, la salvación sería Sí, por obras. Y sí, esto tiraría abajo todo el andamiaje teológico de las escrituras, la columna vertebral. Entonces, en la predestinación vemos gracia, en la predestinación vemos a Cristo. Si no hay predestinación, no hay salvación, porque el hombre yeah. va de cabeza al cumplimiento de su sentencia, que es la expulsión de Dios, ¿no? Desde el Edén. El hombre ya está condenado. Y el hombre solamente puede alcanzar la salvación mediante un acto de misericordia de Dios, de su Amen. gracia, de su amor. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta pequeña introducción, vamos a abordar las siguientes preguntas. ¿Qué significa predestinación? Okay. Dios es injusto. Esto es la conclusión lógica de cualquier persona que enfrente este tema. Lo primero que va a decir es que Dios es injusto, sobre todo desde las escuelas eh, que se oponen a esta idea. Tercero, el ser humano es libre. El ser humano es verdaderamente libre. Somos libres de afectar nuestro destino. Cuarta pregunta, ¿somos robots? Y finalmente vamos a terminar con la elección es en base al mérito humano, basados en Primera de Pedro 1:1. Así que bueno, vamos a llevar adelante este conversatorio y te dejo aquí esta primera pregunta. ¿Qué significa predestinación? Muy bien, excelente pastor y muy de acuerdo con sus palabras ahí introductorias. Sí, predestinación, bueno, la predestinación forma parte del decreto de Dios. Dios decreta antes de la fundación del mundo todo lo que ha de acontecer en los cielos, en la tierra. Dios es Señor sobre todo. Y dentro de su decreto hay un, digamos, componente que podemos llamar predestinación y ahí también está tanto la elección como la reprobación. Y según la predestinación, pues Dios determina el destino eterno de sus criaturas, tanto las criaturas angelicales como las humanas, las criaturas humanas. Entonces, según el decreto de la predestinación, Dios salva soberana, libremente por su gracia, solamente por su gracia incondicional, es decir, no ganada por nosotros, no lograda por nosotros, es fruto de su buena voluntad. Y Dios entonces decide escoger a un determinado número, a una cantidad concreta de personas para que estén con Él en la gloria. Esto quiere decir, pues, ya que Dios decide salvar a algunos, pues, por supuesto, por lógica, Él pasa por alto a otros. Y ahí entra también en juego, perdón, el factor que conocemos como la reprobación, o sea, la elección y la reprobación
constituyen lo que conocemos como predestinación, y según la predestinación, algunos ángeles y algunos seres humanos Ujú. son escogidos para la salvación eterna, para la vida eterna, mientras que otros ángeles y otros seres humanos son pasados por alto, dejados en sus pecados, y ellos sufrirán la ira eterna de Dios. Por tanto, ¿qué es predestinación? Predestinación es la idea de que Dios, antes de la fundación del mundo, determina el destino eterno de todos los ángeles y de todos los seres humanos, algunos siendo predestinados para vida, otros siendo dejados en sus pecados, siendo reprobados. Así que, grandes rasgos, esta sería la doctrina reformada de la predestinación, que viene siendo muy bien defendida en el libro clásico de Lorraine Boatner. El libro se llama así tal cual, Predestinación. Este libro vale oro. Así que, pastor, en primer lugar, la predestinación es este decreto de Dios que determina el destino eterno de todas las criaturas, tanto angelicales como humanas. Sí, 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 totalmente. Y tremendo el vínculo que tiene la predestinación con la elección. Cuando las Ya, personas dicen que Dios me elige porque yo lo elegí a Él, entonces Dios no está eligiendo nada finalmente. Dios elige, ya, soy yo el que estoy eligiendo y Dios está subordinado a mi ya. voluntad. Entonces ahí hay Exacto. un problema fuerte, hay un problema serio, porque mira, yo quiero leer unos textos que seleccioné Ajá. acá, que son muy evidentes con respecto a la soberanía y a cómo Dios eh, vamos a decir, lleva adelante su voluntad. Un texto clásico es Proverbios 21:1, que nos dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo Amén. que quiere, lo inclina. Amén. Entonces mira cómo vemos la voluntad de Dios y la voluntad humana subordinada a la voluntad soberana de Dios. Esto es algo que está en todas las escrituras. Esta idea subyace en todas las escrituras. Dios hace lo que quiere en el cielo y los hombres ninguno puede decir qué haces. Entonces, cuando nosotros hablamos de elección, pues claramente la voluntad de Dios debe estar por encima de esa elección. Si Dios tuviese que consultar al futuro como un adivino, lo comentábamos el otro día en tu programa, Sí, sí, si Dios tuviese que consultar el futuro como un adivino y entonces allá escarbar y ver quién cree en él y con base a esa información nueva que él recibe, tomar decisiones, se viene abajo la omnisciencia de Dios, ya, se viene exactamente. abajo, vamos a decir, su soberanía misma, ¿no? Ya, Porque ya, acá estamos viendo que Dios es construido por otra información que él no sabía, o sea, Dios reacciona ya, 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 y Dios no reacciona. No podemos, o sea, no podemos poner a Dios esta característica humana de la reacción, ¿no? Dios no es ya. tomado por sorpresa. Dios, como dije, bueno, no reacciona. ¿Y cómo ves entonces ese tema, por ejemplo, el tema de que Dios no es soberano, no es complementado por nada, no es complementado con ninguna información, no tiene que consultar informaciones futuras? ¿Cómo ves esto, pastor? Claro, en efecto, porque Dios conoce el futuro, porque Él lo ha decretado. O sea, Dios conoce el futuro perfectamente porque Él determinó cómo el futuro había de ser. Y como bien dices, yo también veo algunos problemas más. Si decimos que Dios tiene que primeramente escoger a aquellos que le iban a escoger a Él, pues en efecto, como usted bien ha destacado ahora, negamos la omnisciencia divina, ¿verdad? Esto es muy problemático. Dos, también negamos la depravación del ser humano, porque estaríamos diciendo que Dios es capaz de ver a gente aceptándolo, escogiéndolo, más allá de su obra soberana en sus corazones. Pero tú y yo bien sabemos, a partir de la palabra de Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos somos malos. Y también otra cosa que agregaría en tercer lugar sería, uno, negación de la omnisciencia divina; dos, negación Ujú. de la depravación del ser humano; tres, es salvación por obras. Porque si yo le estoy diciendo a usted, ¿no? Dios me escogió a mí porque sabía de antemano que iba a poner fe en él y arrepentirme. Y Pastor Camilo, Dios te escogió a ti porque Él vio de antemano tu fe, tu arrepentimiento. Te estoy diciendo que la salvación es por obras, porque claro, yo sé que serían obras futuras, pero las obras futuras siguen siendo obras. Es que decir Ujú. que Dios nos escoge de manera condicional, es decir, su elección viene siendo condicionada por su previo conocimiento de nuestros actos, pues ahí tenemos tres gordos problemas teológicos. Ujú. Uno, negamos la omnisciencia de Dios.
Dos, negamos la depravación del hombre. Y tres, negamos la salvación por sola gracia. Así que sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. El tema es que lo que pasa conmigo, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, pero a mí siempre me dicen que Dios es injusto. Si Dios entonces escoge a personas según su buena voluntad, su elección no viene siendo condicionada por nada que hubiera en nosotros. A mí siempre me dicen que Él es injusto, Dios es injusto. Yo no sé si alguna vez le han dicho eso Sí, también. es un ¿Y cómo clásico, ¿no? usted cómo lidia con esa acusación? ¿Usted Eh, qué responde? bueno, la Biblia nos deja un marco que de hecho yo lo doy en mis cursos como una regla, vamos a decir, hermenéutica. Dios es Ajá. bueno, ¿no? Hacemos de cuenta que es un cuadrado. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es soberano y el hombre es responsable. No podemos decir frente a muchos textos bíblicos donde nos encontramos la adversidad y el mal y el sufrimiento, no podemos decir que Dios es injusto, no podemos decir que Dios es malo. Por ejemplo, cuando vemos el diluvio, donde mueren Yeah. hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, animales, por un decreto soberano, niños que pues todavía no habían nacido, vamos a decir, ¿no? Los nonatos. Y nosotros vemos ahí a Dios brillando en su trono de justicia. A pesar de que vemos la muerte de estos infantes, no podemos decir Dios es injusto. Nosotros como seres humanos falibles y con un entendimiento pues obviamente limitado, si nosotros pudiéramos comprender a Dios, Dios no sería Dios. Entonces Right. nosotros en estos cuadros debemos afirmar que Dios es bueno, justo, soberano y el hombre es responsable. Entonces, Mm. en la acusación de esta acusación común de que Dios es malo, esto es solamente una conclusión de la mente humana que Mm. falla frente a a la comprensión de la realidad espiritual, de la realidad soberana, de la realidad divina y nuestra interacción con él. Es una falla garrafal. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una falla garrafal? Porque en la Biblia hay muchos textos donde Dios ejecuta sus sentencias y Dios se muestra como un hombre justo. Mira que una de las cosas que suele la gente decir es, ¿dónde está Dios? Porque los niños tienen hambre en África. ¿Dónde está Yeah. Dios con los tsunamis? ¿Dónde está Dios con los terremotos? ¿Dónde está Dios con el sufrimiento en el Medio Oriente? ¿Dónde está Dios ahí? Y es como una acusación para decir o que Dios es malo o que Dios no existe. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos esos sufrimientos son eventos de justicia divina, ¿no? Es más, yo no sé cómo hacen para relacionar el Apocalipsis con sus ideas, porque el Apocalipsis es el derramamiento de la ira de Dios donde Sí. hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas sufren. Hay el texto de Apocalipsis 16:16 que a mí me impacta mucho, donde se derrama la ira de Dios y dice la Biblia que calienta el sol 7 veces más y los hombres literalmente se derriten y en su Mm. sufrimiento los hombres blasfeman contra Dios, dice la Biblia. Mm. Pero mientras los hombres blasfeman contra Dios por sus juicios, dice así, los ángeles dicen, justos son tus Amen. juicios. Amen. Entonces, en donde el hombre blasfema, los ángeles dicen, justos son sus juicios. Y esto es por causa de la ceguera espiritual que tiene el ser humano. Entonces, yo hago la comparación entre estas personas que dicen que Dios es injusto por causa de la predestinación, a lo mismo que pueden llegar a decir los hombres de Apocalipsis 16:16, cuando Yeah. blasfeman contra Dios por sus dolores. Exactamente. Así es. Así es. Amén. Amén. Así que bueno, mira, yo tengo acá otro texto que me parece muy tremendo y que muchos, sobre todo desde la ala arminiana, empiezan a tener problemas porque ellos tienen que cercenar la Biblia. Ellos tienen que empezar a cortar versículos y a darles una interpretación totalmente forzada frente a textos como estos, que ya pues estamos viendo cómo Dios es soberano sobre todo corazón. Y mira lo que dice, eh, esto es Jueces 14:1 en adelante. Mira lo que dice que es bastante interesante. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. ¿Ves? Aquí Sansón estaba empecinado. Y Mm. el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque Mm. él buscaba ocasión contra los filisteos.
pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fíjate que estos son cosas en donde nosotros tenemos que, como dije hace un momento, vamos a decir, ratificar que Dios es justo, Dios es soberano y que todas las cosas están bajo su control, aún la destrucción de Salomón, de Sansón, porque cuando Dios decide destruir a Sansón y a los filisteos, lo entrega a su propio pecado y el curso de su vida queda entregado al decreto de Dios. En estos textos no hay cómo, por ejemplo, desde el arminianismo puedan responder con algo verdaderamente serio, porque aquí nos toca enmudecer como criaturas frente al Creador y decir, tú eres justo. Esto que está pasando con Sansón es justo. Acá no Mm. estamos viendo, vamos a decir, el decreto de Dios afectando el camino de la vida de Sansón, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece estos textos? Sí, están clarísimos, ¿no? Es decir, detrás de todo, el Señor reina también ese texto que antes citaste, Proverbios 21:1, ¿verdad? Como los repartimientos de las aguas, así también está el corazón del rey en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces es innegable. Dios reina sobre todo. Este universo es teocéntrico, pero nosotros en nuestra locura, ya que somos seres rebeldes, pecadores, ¿verdad? Nos rebelamos contra el conocimiento de la soberanía de Dios. No queremos que Dios se enseñoree, no queremos que Él sea Señor de nuestras vidas. Aspiramos a ser Señor de nuestra propia vida. Y en efecto, es la tentación original que viene ofreciendo Satanás a Eva. Seréis como dioses. Dios Ujú. sabe, el día que comiereis, seréis como dioses. Ahí está la tentación, ¿verdad? Y el peligro de la teología humanista siempre glorificando al hombre. Y yo creo que los sistemas teológicos, más allá de la fe reformada, acaban glorificando al hombre, porque en el catolicismo romano, en el arminianismo, el hombre llega a ser colaborador en su propia salvación. Y por tanto, vale, en el día final podrán decir, gracias a Dios por tu gracia, etcétera, pero también estarán en el día final gloriándose en sí mismos, sus propias decisiones, su propia santificación, sus propios esfuerzos. Y en efecto, esto denigra la gloria del Señor Dios omnipotente. Así que sí, pastor, creo que los textos son buenísimos, clarísimos. No hace falta ser un gran teólogo para entenderlos. Nuestro Dios reina, Él gobierna sobre todo, Él es rey y Amén. solamente Él. Aleluya. Bendito sea Amén. su nombre. Pastor, y que también fíjate que nosotros tenemos que entender que cuando Dios castiga a la raza humana en Adán, no está castigando un individuo, Él está castigando la naturaleza humana. Por eso todos a partir de Adán nacen en pecado. Yeah, yeah. Y la naturaleza queda inclinada a la maldad. Ninguna persona puede poner un switch en su corazón y decir, bueno, yo ahora no vuelvo a pensar mal, ahora no vuelvo a pecar. Ahora, eso son cosas que están en la naturaleza, son innatas. Yeah. Y esto es por causa de la justa condena de Dios. Cuando Dios expulsa al hombre, Dios lo expulsa de su presencia y el hombre quedó encerrado en prisiones de maldad. El ser humano no puede escapar del pecado. Jesucristo dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Con lo cual decir que el hombre es libre y a su vez es esclavo del pecado es una contradicción. Eh, entonces, yo creo que es muy importante entender que el ser humano ya está condenado, la naturaleza humana fue justamente juzgada por Dios y quedó encerrada en prisiones de maldad, yendo a su condenación eterna, que es el infierno, y como lo hablábamos también en tu programa anterior, Dios da la sentencia en el Edén y el hombre va por el pasillo de la muerte, como le llaman en los países donde está la pena capital, hasta el día de la condenación final. Y en ese Mm. pasillo, Dios escoge a algunos para salvarlos, pero a los demás, dándoles su juicio y su Yeah, justicia, Dios se yeah. mantiene brillante en su trono de bondad, santidad y justicia. Dios no puede ser acusado de maldad o de injusticia por dejar a los hombres ya en su santa y justa condenación. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ver que todo lo que Dios hace es bueno y Dios es justo, ¿no? Amen. Amen. Así que bueno, pastor, mira, ahora esto se interrelaciona en todos estos temas, ¿no? El siguiente tema que vamos a tratar, que es una pregunta, dice lo siguiente: ¿el ser humano es libre entonces?
verdaderamente podemos decir que el ser humano es libre de Dios, es libre Ajá. para definir su destino. El hombre tiene, como dice la gente, tiene una hoja en blanco para escribir su destino. Esto es, ¿cómo lo ves? ¿Esto es bíblico o esto es humanista? ¿Cómo lo ves? Ya, ya. Sí, el tema de la libertad, claro. El hombre es libre en un sentido, pero no en otro. Como antes hablaste de este switch que no podemos apagar en nuestros corazones, dijiste que, claro, tenemos ya una naturaleza pecadora. Y ahí está el asunto. Debemos siempre recordar que la voluntad de cualquier criatura está subordinada a su naturaleza. Por esta razón, un Ujú. león no tiene interés en comer césped, ni legumbres, ni plátanos. Sí. Pero, vamos, una oveja se deleita en el césped. Claro, la voluntad, el león desea comer carne. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza leónica. Y la oveja desea césped porque tiene la naturaleza ovejica. No sé, estoy inventando Ujú. palabras, ¿no? Estilo neopentecostal aquí. Entonces, entonces claro, la voluntad siempre está subordinada a una naturaleza. Entonces, el ser humano fuera de Cristo, ya que tiene una naturaleza corrompida, pecadora, no es libre. No es libre para obedecer a Dios, no es libre para buscar la gloria del Señor, es libre, como decía George Whitefield y Martín Lutero, es libre para pecar, Mm, libre para cumplir con los deseos caídos de su corazón. Así que en este sentido sí, es libre, pero es la libertad de un esclavo. Pensemos en un pajarito metido en una jaula. Sí, el pájaro es libre para moverse dentro de los confines de la jaula, pero no es libre para salir de la jaula. Y ahí está el punto, la libertad del ser humano, el pecador, su libertad es una falsa libertad. Lutero se refería a esa libertad como la esclavitud de la voluntad. Es paradójico, ¿no? Pero Lutero está ahí haciendo hincapié en dos puntos. Uno, que el pecador sí tiene voluntad, pero dos, esta voluntad está esclavizada por el pecado. Por tanto, no, el pecador no es libre, porque está subordinado a una naturaleza pecaminosa. Nosotros que hemos nacido de nuevo somos más libres en el sentido de que experimentamos ese nuevo nacimiento, disfrutamos del Espíritu Santo, la simiente de Dios está en nosotros, pero todavía no somos del todo libres. Esperamos la libertad con L mayúscula en el día final, cuando Cristo nos dé cuerpos glorificados, en cuanto seamos liberados definitivamente de la ley de pecado que mora en sus miembros, seremos verdaderamente libres y en aquel día nunca volveremos a luchar con el pecado. Así amén. que, a ver si lo explico de la siguiente manera. El creyente es más libre que el incrédulo, porque tenemos una voluntad, ¿verdad? Ya renovada por el Señor, no 100% liberada todavía del viejo hombre, pero somos más libres que los incrédulos porque ellos están totalmente esclavizados por el pecado. Nosotros hemos experimentado una liberación, sí, definitiva, pero esperamos la revelación completa, la redención completa en la parucía, en Mm, el regreso de nuestro amado Salvador o en el día de nuestra muerte, porque es posible que fallezcamos antes de que venga Cristo por nosotros. Así que el ser humano es libre siempre para actuar de acuerdo con su voluntad. En este sentido, el pecador es libre, pero claro, ya que la naturaleza es pecaminosa, no es libre. No sé si me he sí, explicado. perfecto, perfecto, pastor. Sí, bueno, me Excelente, alegro. excelente, excelente, excelente. No, y que mira que si el hombre, si Dios está subordinado a la voluntad humana, entonces es el hombre el que determina los rumbos de la historia, del universo. Yeah, Si Dios está atado de manos, como dirían algunos predicadores, si Dios está atado de manos frente a la voluntad humana, entonces es la voluntad humana la que determina el futuro. Entonces sí, acá Dios sí, no podría asegurar un apocalipsis, Dios no podría asegurar nada, porque yeah, Dios no puede. Dios es un caballero, entonces Dios no puede asegurar absolutamente ni puede decretar ni nada, ¿no? Y esto pues obviamente entra en un conflicto muy grande con todas las escrituras. Mira lo que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. yeah, No somos libres. Te digo que, bueno, desde un punto de vista, no sé,
hasta incluso sociológico. El ser humano está influenciado, sus decisiones están totalmente influenciadas por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, yo estoy afectado, mis decisiones, mi personalidad, mi manera de ver la vida, de interpretar la vida, está afectada por mi niñez, por la cultura, por la zona geográfica donde nací, Yeah, yeah. por las circunstancias que exceden a mi control. Todas esas cosas me han venido construyendo y han venido construyendo mi persona. Eso Mm, hace que yo tenga una determinada manera de ser, ¿no? En el mundo. Nosotros sabemos que no solamente nuestra naturaleza nos condiciona, porque yo tengo deseos de hombre, porque tengo naturaleza de hombre, tengo pensamientos de hombre, porque tengo naturaleza de hombre y tengo decisiones de hombre, me refiero al género masculino, porque tengo naturaleza masculina. Una mujer tendrá decisiones completamente diferentes porque ya están afectadas por su naturaleza. sí, 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 sí. A eso se le suma el factor social. Mm, Nacimiento de su zona geográfica, influencias culturales, influencias psicológicas por todo su desarrollo infantil. Entonces el ser humano termina siendo encaminado por un montón de cosas que no son su voluntad. Entonces, si Dios no tiene este control y está en la voluntad del hombre, estamos en las manos de la suerte porque nosotros mm, no modificamos la cultura, nosotros no vamos a modificar las circunstancias, no modificamos nuestra naturaleza. Entonces, si no es Dios, y claramente el hombre tampoco, porque el que se atreva a decir que el hombre tiene dominio sobre su destino, simplemente está delirando. eh, entonces, si no es Dios y tampoco el hombre, entonces es la suerte la que gobierna este universo. Yo me acuerdo, yo estuve de misionero en India, en China, y me acuerdo que en un local donde entré, vi que tenían un Buda que a mi evaluación era un demonio, era un Buda rojo, de color rojo, con con una especie de cola de caballo, calvo, pelado, pero con una especie de cola de caballo, los ojos rojos, con unos bigotes así largos y lleno de velas, pero lo que me llamó la atención era que era rojo, de color rojo. Y bueno, yo estaba ahí con la persona que me traducía y le pregunté le pedí que le preguntara al dueño de ese negocio quién era esa persona. Entonces él le preguntó y él dijo, no, es un santo, dice él. Y entonces este otro misionero le preguntó si ellos conocían a Jesucristo y ellos conocen a Jesucristo. Ellos no es que no lo conocen, ellos saben, mira, Estados Unidos es un país muy influyente y todo el planeta sabe que Estados Unidos es cristiano. O sea, la gente no, el resto del planeta no es que desconocen a Jesús, lo conocen perfectamente, solamente que no lo reconocen como Dios. Y aquí es donde yo te digo que, ¿cómo podemos nosotros decirle a una persona que escoja a Dios con toda esa carga y esa influencia cultural, a menos de que pues nosotros le prediquemos y le expliquemos? O sea, ¿cómo se le puede decir a una persona que el Dios judeocristiano es el legítimo cuando creció en una cultura budista, hinduista, lo que sea, y todo su conducta, la religión, todo vamos a decir, su manera de razonar y su cosmovisión está afectada por esto y que realmente son incapaces de ver a Jesucristo como Dios. Desde un punto de vista cultural, ya sabemos que el Espíritu Santo tiene que intervenir para que el hombre vea a Dios como a Jesucristo como su Salvador. Pero en términos humanos, si tenemos que soltar la salvación a, al ser humano, esto sería imposible para estas personas también. Sería literalmente imposible, porque ellos conocen a Jesucristo. Eso me llamó mucho la atención. Sí, nosotros sabemos quién es. Ah, sí, es la religión occidental. Ah, sí, sí, sí. Así como nosotros vinieran a presentarnos a Buda aquí en nuestra occidentalidad y que nos vengan a decir, mira, no sé, Shiva es Dios, te tienes que arrodillar, someter a él, orar, ayunar y creer en todo su sistema o su andamiaje teológico y nosotros decimos, sí, muy lindo, esos son religiones orientales. Imagínate cómo nosotros podemos llegar a ver que el destino del ser humano reposa enteramente en su voluntad. Esto es absurdo. Si mm. Dios no tiene la predestinación, y claramente el hombre tampoco, entonces en este universo gobierna la suerte. Así es, amén, amén, amén. Así que bueno, pastor, mira, pasemos a la siguiente pregunta.
o al siguiente tema, hemos visto si el ser humano es libre. Hemos dicho que no. Bueno, lo explicaste perfectamente con el tema de las naturalezas. Eh, Ahora, ¿esto hace que seamos robots? ¿Somos robots de la naturaleza? ¿Cómo respondes a esta objeción que es clásica, ¿no? Claro, en nuestra definición ahí de la libertad hemos dicho que tenemos voluntad y este simple hecho revela que no somos robots, porque un robot está programado por una fuerza ajena a él. Es decir, el robot no está tomando decisiones de forma libre, de manera voluntaria, está respondiendo a ciertos impulsos electrónicos, digitales. El ser humano sí. El ser humano está tomando decisiones libres, voluntarias. Cada pecador toma la decisión de levantarse de la cama por la mañana, toma la decisión de hacerse un café, de tomar sus cereales, de ponerse una corbata azul, una corbata roja, de ir andando al trabajo, de ir en coche, lo que sea. O sea, tomamos millones y millones de decisiones al día. Por tanto, no. Es incorrecto decir que el ser humano es robot, ya que el robot carece de voluntad propia, donde el pecador sí tiene voluntad, el robot no la posee y por tanto no, la típica, porque eso es una acusación bien común en las redes, ¿no? Pero es gente que no se pone a pensar, sí que los reformados no negamos el aspecto volitativo del pecador, pero sí que lo que Ujú. estamos diciendo es que este aspecto volitativo viene siendo condicionado por la naturaleza, la cual es pecadora. Así que sí, Sí. tienen voluntad, amén. Pero esta voluntad está corrompida. Pero no son robots, porque a diferencia de los robots, tienen voluntad y por tanto son responsables por sus decisiones morales. Claro, 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 tremendo. Mira que a mí me llamaba la atención algo que decía Spurgeon. Spurgeon decía, la potencia primaria del ser humano no es su voluntad, no es el principio motor primario. El principio motor con lo que todo hombre se mueve no es su voluntad, es su deseo. Y el Mm, problema es que el deseo está corrompido por el pecado. El hombre ama el pecado, ¿no? Martín Lutero decía, si no hubieran leyes, el hombre de buena gana pecaría. Entonces, mm, fíjate cómo acá el problema no es que seamos robots. Un pastor brasileño dijo lo siguiente, cuando le preguntaron le dijeron le hicieron esta objeción, le dijeron, pero entonces el ser humano es un títere, somos unos robots. Y él le respondió muy sabiamente, le dice, no, el hombre es títere del pecado. yeah. Wow. Y a mí me llamó mucho la atención esa Sí, respuesta sí, sí, porque sí. es verdad, porque somos títeres de los deseos. Yeah. Somos robots, vamos a decir, obedecemos a los deseos. Obviamente que somos personas con sentimientos, con conciencia, con voluntad, y eso nos hace personas, no nos hace robots. Pero de alguna manera, cuando nosotros entendemos que no es la voluntad la que mueve al hombre, sino los deseos, y vemos que el problema está en el deseo, entonces la salvación solamente puede provenir de un cambio de naturaleza que cambie los deseos, porque los deseos también obedecen a la naturaleza, ¿no? Mm, Yo tengo deseos de amen. hombre porque tengo naturaleza de hombre. Sí, Entonces, si sí, yo sí. quisiera tener deseos de, no sé, herbívoro, de buey, tengo que tener una naturaleza de buey para que me empiece para empezar a desear el pasto, ¿no? La Yeah. hierba, como dijiste bien. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, esa objeción me parece que es muy fácil también de revertir, ¿no? Porque pues con un análisis simple con respecto a las naturalezas y a los deseos, fácilmente es entendible, ¿no? De hecho, que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Justamente Amén. Dios lo que transforma es el deseo. Y como Dios transforma el deseo y ahora amamos su gloria, entonces toda nuestra voluntad queda articulada por ese deseo. Y esto es Sí. maravilloso, ahí está la salvación. Amén, amén. Yo sé que son, digamos, especulaciones así tipo filosóficas que nos están aquí lanzando, el hombre es robot, no es libre, etcétera, Dios es injusto, pero a mí tengo que reconocer que exegéticamente hablando, también los detractores me han lanzado textos bíblicos. Uno de ellos es primero de Pedro 1:2 y dice que somos elegidos según la presciencia de Mm, Dios Padre.
Entonces, lo que a mí me dicen, no sé, me gustaría también, no sé si usted podría decir algo, porque venimos aquí hablando un poco de sus argumentos filosóficos, pero espiritualmente hablando, ¿no? Si el texto bíblico dice que somos, a ver, elegidos según la presciencia de Dios Padre, me dicen, ¿ves? ¿Ves que Dios primeramente se fija en nosotros, su previo conocimiento y luego nos escoge? Yo no sé, pastor, yo no sé si alguna vez le han citado ese texto o qué diría usted al respecto. Es un texto fuerte, ¿no? Sí, 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 es un texto, pues, de hecho, que es el último tema ya para ir finalizando, y es con respecto a si la elección es con base al mérito humano, basados en Primera de Pedro 1:1. Bueno, yo aquí tengo el texto que quiero leerlo. Eh, a ver, mm, Primera de Pedro. Mira lo que dice. Yo tengo acá en la versión de las Américas, que es la que usa la Biblia del Doctor Sproul, que dice así. Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, hacia Bitinia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesús. Esto es totalmente unilateral. A mí, o sea, todo el texto, el único que vemos es aquí una obra monergista totalmente unilateral de Dios. O sea, Amén. no hay cómo esforzar el texto. El sentido natural nos deja ver una obra de Dios de gracia unilateral, Amén. monergista, porque es según el previo conocimiento de Dios, por la obra del Espíritu Santo que Él conoció, por eso nos eligió, para obedecer. La elección es para, no es por haber obedecido a Ah, muy bien, muy Jesucristo bien, y ser rociados con su sangre. muy bien. Entonces, el contexto de este versículo me parece que es demasiado claro, porque mira, desde el punto que dice, escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ya está. Creo que no hay mucho que agregar. Y bueno, ya sabemos que la presciencia, como muchos intentan decir, o el preconocimiento, lo reducen a un significado netamente intelectual, o sea, que Dios conoce intelectualmente, pero ya sabemos que en el griego esa palabra que es, bueno, ahora se me escapa, bueno, ahora se me Inosco, escapa, proginosco, ¿no? inosco. Tiene que ver con una relación personal. O sea, Dios se relacionó personalmente con nosotros desde antes de la fundación del mundo y por ese conocimiento, o sea, por esa relación, más que por ese conocimiento frío, intelectual, es por esa relación que Dios quiso establecer con nosotros, nos escogió de antemano. Si Dios, pongámosle que es un adivino, que no lo es, y Dios tuviese que consultar el futuro como si fuera algo externo a él, como si fuera algo que no dominara, que no es soberano sobre ello o que no lo decreta, si Dios tuviese que mirar el futuro como un adivino, lo que nos dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es que lo único que Dios vería es que nadie va a creer, Ya, exactamente, exactamente. que nadie lo iba a escoger. Por eso Dios Sí, tiene sí. que hacer un nuevo pacto y decir, yo les voy a dar una mente y un corazón para que me obedezcan. Es totalmente evidente a la luz del nuevo pacto. Creo que es completamente evidente que la salvación proviene de Dios y que cuando nosotros Amén. vemos que hombres, mujeres y niños, quizás mujeres embarazadas, mueren, donde nosotros quizás vemos injusticia, recordemos que los ángeles dicen, justos son tus Amén. juicios. Amén. Amén. Justos son tus juicios. ¿Cómo lo ves tú, pastor, ahí con base a esa palabra, proginosco, ¿no? Proginosco era. Sí, sí. A mí me encanta la explicación que has dado y de hecho encaja muy bien ese previo conocimiento. No es el conocimiento de nuestros actos, sino es el conocimiento íntimo, salvífico de nosotros como su pueblo escogido en la eternidad. Y en este sentido encaja perfectamente con Efesios 1:4 al 6, donde dice la palabra de Dios que en amor nos escogió. La idea es que Dios previamente nos amó, ¿verdad? Ginosco, que significa también, es esa idea de conocer íntimamente a una persona. José conociendo a María, Mateo uno Mm, veinticinco es intimidad, es ese conocimiento tierno, salvífico de Dios. Así que veo en 1 de Pedro 1:2 la misma realidad que en Efesios 1:4 al 6, la elección
surge a partir de un amor eterno. Con amor Mm, eterno os he amado. Por tanto, os amén. prolongué mi misericordia, dice el Señor. Jeremías 31:3. Entonces, yo creo que encaja perfectamente. Y cuando entendemos este previo conocimiento, no es previo conocimiento de nuestros futuros actos, sino es conocimiento de nosotros como su pueblo amado. Y luego surge de este amor hermoso nuestra elección. Así que sí, pastor, me encantó sobre todo esta parte que dijiste. No es elección por obediencia, sino para obediencia, porque ese mismo texto también en Efesios 1:4 dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, Mm. para que estuviéramos sin mancha delante de él. La misma idea, no es elección por nuestras obras, sino elección para buenas obras. Y este punto, sí, me encantó, así que gracias por la ayuda. Gloria a Dios, pastor. Gloria a No, Dios. Y mira que, bueno, ahora que mencionabas este tema del conocimiento de Dios, que es algo sobre lo que entendemos que Él es omnisciente, vamos a decir, ya desde el Antiguo Testamento se nos muestra que si Dios no interviene en el corazón y la mente del ser humano, el ser humano está endurecido. Cuando la Biblia habla de un corazón endurecido, de un corazón de piedra, es un corazón que es rebelde contra Dios, ¿no? O sea, la piedra representa un corazón rebelde contra Dios. No es un corazón insensible que no tiene empatía con los demás, porque muchas personas lo interpretan así, y lo reducen solamente a algo, qué sé yo, relacional o social. Sin embargo, cuando la Biblia habla de corazón endurecido, de un corazón de piedra, está hablando de un corazón rebelde para con Dios y que Dios tiene que enternecer ese corazón, convertirlo en carne para que ese hombre amén, pueda buscar a Dios, ¿no? amén, Porque muchas personas incluso dicen que la elección está basada solamente en la instrumentalización de Israel. O sea, que Dios elige a Israel y todo vamos a decir, la teología de la elección está basada en que Dios escoge para el servicio. O sea, Dios escogió a Israel para que a través de él vinieran los profetas y darse a conocer. Y es algo netamente ministerial, vamos a decir. Pero cuando la Biblia habla de elección de Israel, me parece que es muy claro que es para salvación, no solamente es una ya, instrumentalización, sino que es para salvación justamente sí, por el nuevo pacto, porque el nuevo pacto nos dice que Dios tiene que convertir ese corazón de piedra en ya, corazón de carne para que le obedezcan. Entonces no amén, es una amén, amén, elección instrumental netamente, es una elección para salvación en Israel y en la iglesia. amén, amén. Y mira que terminamos con este texto acá, que me parece muy tremendo, en Deuteronomio 29, uno en adelante, donde Moisés describe la dureza del corazón de Israel, dice así, 29:1, Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ustedes vieron las grandes pruebas, mira el gran argumento de Moisés, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y el versículo 4 es fulminante. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, a la luz de todas las escrituras, la salvación es de Dios desde el alfa y el omega, del principio al fin. Dios escoge, Dios sostiene, Dios santifica, Dios predestina, Dios nos da la perseverancia, Dios nos preserva y por eso perseveramos. Amén. Eh, Eso nos hace entender una salvación verdaderamente por gracia, donde el mérito humano es nulo, porque si el mérito humano toma un poco de participación, entonces la salvación ya no es por gracia. Si el mérito humano toma un átomo de participación, entonces ya no es gracia, es recompensa. Sí, sí, Y sí. pues claramente, bueno, ahí se viene abajo todo el tema de la salvación por gracia. Mis hermanos deben entender que, como dice el doctor Sproul, Dios con unos hace justicia, con otros hace misericordia, pero con ninguno hace injusticia, ¿no? Parece que es una frase Amén. tremenda. Así que bueno, pastor, no sé si quieres cerrar con alguna,
¿Algo más? ¿Alguna idea más? Sí, vamos, yo creo que fantástico todo, me ha encantado. Siempre me encanta pasar tiempos contigo, pastor. Gracias por haberme recibido hoy. Ahora también emocionado, tengo ahora en 10 minutos un live sobre Mariología, así que estoy con ganas también de empezar, pero Ujú. ya entro en el live con el corazón encendido, avivado, ardiendo, así que gloria. Y bueno, siempre yo sé que lo sabes, pero te agradecido por la labor que estás realizando para la gloria de Dios y deseo que el Señor siga permitiendo que seas muy fructuoso en todo lo que estás haciendo, la influencia que tienes en las redes, el TikTok también, wow, increíble, como están ahí los vídeos alcanzando miles y miles, así que bendito sea el Señor, corra el Evangelio, corra la fe reformada, sola gracia, sola escritura, solus Christus, sola gracia, sola Deo gloria. Gracias, hermano. Un deleite siempre pasar tiempo juntos. Abrazos para la familia y gracias en el nombre de Cristo por todo. Gloria a Dios. Bueno, gracias a vos, pastor, también por aceptar la invitación a este conversatorio. La verdad que pues también tu trabajo es maravilloso en redes sociales, como las personas son alcanzadas por las doctrinas de la gracia. Y gloria a Dios porque hay personas que militan en esto. Yo creo que algo fundamental en la salvación es la confianza plena en Jesucristo. Que la Amén. confianza no repose ni el 1% en nuestro mérito, que Yeah. ni el 0,1%. Y yo creo que trabajar en esto va a producir un cristianismo sincero. Así que bueno, gloria a Amén. Dios por tu vida, por tu trabajo, pastor, por tus canales. Gracias por la invitación. Y bueno, espero que este video sea de bendición para todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén. Hasta luego.